¿Quieres conocer de qué va la regulación en redes sociales aquí en México? Quédate en Mundo Tech. Mundo Ejecutivo presenta. Vamos a hablar un poco de la regulación en redes con un experto, con Raúl Trejo del Arbre, que conoce mucho estos temas. También vamos a tener algo sobre las fintech, comunicaciones unificadas y otras cosas más. Quédense aquí. Este es el inicio de Mundo Tech. Aquí de Mundo Tech, lo estamos haciendo de verdad bastante especial para ustedes. Tenemos hoy aquí a Adrián. Adrián, ¿cómo estás? Hola, David, buenas tardes. Saludos a todos, buenas tardes al público. Pues bueno, los temas de hoy están muy interesantes. Así es, totalmente. Y vamos a empezar con esta entrevista que tuvimos con Raúl Trejo del Arbre. Él es un experto investigador en todos los temas de sociedad de la información, comunicación política. Y justamente platicábamos sobre esta nueva iniciativa que tiene el senador Ricardo Monreal con respecto a la regulación de las redes sociales. Y es algo bastante interesante lo que nos comenta. Y pues vamos a verla, ¿no, Adrián? Adiós. Antes que nada, muchas gracias, doctor Trejo del Arbre, por darnos la oportunidad de conocer un poco su opinión como experto. Usted ha desarrollado este tema pues prácticamente pues muchos años, décadas. Es un experto en todo el tema de sociedad de la información, hoy en temas también de la internet y otros. Y nos encantaría abordar justamente esto que veíamos hace algunas semanas, el tema de la regulación de las redes sociales en nuestro país. Como bien sabemos, es un tema nuevo en muchos aspectos, que se está desarrollando también en latitudes como Europa y Estados Unidos, pero queremos saber qué tan importante es iniciar con este debate aquí en México. ¿Es necesario empezar con la regulación de las redes sociales, doctor? Bueno, en realidad, gracias por interesarse en mi punto de vista. Antes que nada, me da mucho gusto saludarlo. En realidad, ya hay regulación para las redes sociodigitales. No es la regulación que quisiéramos, no es la regulación quizá más avanzada, pero todo lo que ocurre en las redes está sujeto a las reglas que tenemos para el resto de la vida pública. Si hay un fraude en las redes digitales, esto es sujeto de sanción, no lo puede ser por parte de las autoridades ministeriales y judiciales. Si hay tráfico con, con pornografía, con niños, si hay venta de artículos ilícitos, todas estas son conductas que son punibles fuera de línea y también en línea. Así que en primer lugar hay que reconocer, ya tenemos reglas que son el entramado jurídico que tenemos para todas las actividades privadas y públicas en nuestro país. Lo que a veces se denomina regulación para las redes es el establecimiento de principios específicos para orientar el tráfico, y esto también ya existe. Si yo quiero abrir un sitio que se llame mundoejecutivo.com.mx o algo así, tengo que revisar si ya está registrado y pagar una cantidad. Debe haber reglas para el tráfico, insisto, y para el nombre para los nombres de dominio. Y hay personas que piensan en una regulación para impedir que circulen contenidos que a algunos no les gustan. Y aquí es en donde empiezan los problemas. Una de las grandes virtudes de Internet, que tiene sus bemoles, es la capacidad para que circule todo tipo de contenidos, para que haya una enorme libertad. Y esta libertad tiene costos. En Internet encontramos lo mismo contenidos virtuosos y provechosos que un montón de basura y noticias falsas y engaños. Hay que estar muy alertas por eso con lo que buscamos y encontramos en línea, pero yo en lo personal prefiero esa libertad con escasas reglas a una regulación que acotara las posibilidades de expresión y democracia que hay en la red. Por último, yo sé que esta es una larga respuesta, pero creo que vale la pena precisar una cosa final. Hay que recordar que Internet no está sujeta a una jurisdicción nacional específica, que Internet, en segundo lugar, es una colección de redes que no tiene, en tercer lugar, un centro a partir de la cual se puedan censurar sus contenidos, así que muchas de las propuestas para regular la red se olvidan de la estructura y de la naturaleza de esta red de redes. En este sentido, doctor, justamente hace algunas semanas veíamos una propuesta, un esbozo, quisiéramos verlo desde esa perspectiva, del senador Monreal, justamente con respecto a esta posible regulación de las redes sociales. ¿Qué atención le merece? Sabemos que hubo ahí pues, prácticamente muchas críticas,
pero también ahí él pues se hizo un poquito para atrás y dijo, bueno, vamos a esperar todavía 3 semanas para dar una postura diferente. ¿Cómo la ha visto, la ha analizado? ¿Qué ha visto de estas 52 páginas, de esta posible propuesta pues, del gobierno de Morena? O por lo menos del senador Monreal, porque el presidente de López Obrador ya dijo por lo pronto que él no considera pertinente regular las redes. Bueno, hay que regular. ¿Por qué Monreal quiere esta regulación? Solamente la ha propuesto después de que Twitter bloqueó un par de cuentas identificadas con el partido Morena. Desconozco las razones de Twitter, pero esto fue lo que detonó el interés regulador del senador Monreal, y después de que el presidente López Obrador manifestó su disgusto con la cancelación de las cuentas en Twitter, en Facebook y en otras redes del ahora expresidente Donald Trump. Esta decisión de las redes sociodigitales, que me parece es una decisión de excepción, que solamente tendría que ser plausible, es decir, digna de aplauso, en ocasiones muy señaladas, que fue una decisión para atajar la circulación de mensajes de odio y las convocatorias a la violencia que decía el entonces presidente de Estados Unidos. Esa decisión fue aplaudida en todo el mundo. El presidente López Obrador la censuró y hasta después Monreal hace su propuesta para regular contenidos en Internet. ¿Qué dice esta propuesta? Entre otras cosas, que todas las redes con más de 1 millón de adherentes, lo cual no es mucho a estas alturas, no se dice si en México o en el mundo, deben registrarse ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en caso de que haya quienes se inconformen con alguna decisión de la red en cuestión, puedan inconformarse ante el IFT. Aquí hay una enorme cantidad de confusiones. El senador Monreal confunde la regulación para la radio y la televisión y las telecomunicaciones, que tienen que ser reguladas porque son actividades concesionadas, puesto que usufructúan un segmento del espectro radioeléctrico. Lo confunde con la circulación de mensajes en Internet, que en rigor no se apoya en infraestructura pública. Yo contrato una conexión con Cablevisión o con Sky o con Alestra o con Telmex, y a través de esa conexión me conecto a Internet. Pero Facebook no contrata ninguna conexión para llegar a sus adherentes en el ciberespacio. Monreal se equivoca y piensa que Facebook está utilizando directamente un segmento de una infraestructura que debe ser controlada por el Estado. En segundo lugar, el senador Monreal dice que el ciberespacio es un bien público que debe ser controlado por el Estado, y se equivoca. Es un bien público, pero que está administrado por un consorcio internacional, que es la asociación que otorga los dominios de Internet, y que tiene en su independencia respecto de los estados su principal virtud. No hay estados autoritarios que no hayan querido controlar Internet. Me acuerdo cuando hace 20 años fui a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Ginebra, ahí destacaba el intento del gobierno de China para reglamentar Internet. Hoy Monreal dice cosas muy parecidas a lo que decían los chinos hace 2 décadas y quiere que una institución del Estado mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, regule la red de redes, lo cual me parece, además de técnicamente imposible, un tanto ingenuo. ¿Qué pasaría si Facebook o Twitter deciden no acatar la legislación mexicana y no registrarse ante el IFT? No pasaría nada. Usted y yo seguiríamos conectándonos a estas redes, y el senador Monreal quizá reconocería que ha hecho una propuesta sumamente candorosa, pero potencialmente autoritaria. Definitivamente, doctor. Son temas que vemos en esta primera propuesta que seguramente él seguirá trabajando, asesorándose para realmente tener pues un overview realmente completo, ¿no? Porque parece ser en algunos momentos que fue hecha al vapor. Queremos no pensar eso y que al final del día esto pudiera ser diferente. Si me permite un segundo, doctor, vamos a un comercial aquí en Mundo Tech y regresamos también para hablar un poco de cuáles podrían ser las conclusiones y la mejor manera, a lo mejor, de llevar a estas redes desde un punto de vista un poco de armonía y libertad y mantener siempre la libertad de expresión. ¿Me permite un segundo? Claro que sí.
En la edición de febrero de la revista Mundo Ejecutivo, Constanza Lozada, directora y presidenta de Pfizer México, profundiza sobre temas como el liderazgo, la equidad de género, cómo lograr un buen equipo de trabajo, además del balance entre su accionar profesional y su vida personal. En la sección Mundo Político presentamos un análisis coyuntural sobre el escenario político para 2021 y las relaciones que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano Joseph Biden y con el empresariado nacional. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre neuromarketing, la ciencia para adentrarse en la mente del consumidor y un especial de transformación digital. Este mes, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a los líderes empresariales del nuevo panorama tecnológico con un listado de los mejores CIO y CTO en el país. De igual forma, esta edición cuenta con el suplemento de Mujer Ejecutiva, en el cual encontrarás información sobre las campañas y el trabajo que está realizando la ONU con diversos gobiernos para evitar la violencia de género en estos tiempos de pandemia. Además, conoce cómo la doctora María Antonieta Chagoya Méndez está abriendo la brecha para las mujeres y las futuras generaciones. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos aquí de regreso en Mundo Tech con el doctor Trejo del Arbre. Y doctor, me gustaría preguntarle, independientemente de estas redes que se autorregulan y mucho de lo que tenemos de overview, como también reglas y leyes para mantenerlas, la realidad es que también hemos visto ejemplos en nuestro país y en todo el mundo de que se han utilizado de mala manera, ¿no? Veíamos hace 2 o 3 años cómo se organizaban en redes sociales por mensajería, por Facebook, pues robos, ¿no? Los veíamos en el Estado de México, en la Ciudad de México. Vimos también lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump allí organizando este tema en el Capitolio. Y hay bastantes ejemplos que pueden ser tanto para bien y para mal, ¿no? Para temas de libertad de expresión, de liberar países, pero también se utilizan para el tema que no nos encantaría. ¿Cuál sería la mejor manera de poder no tener esta parte oscura de la red, doctor? ¿Qué es lo que necesitaría nuestro país para evitar todos estos temas que no son tan buenos para el país? Bueno, lo que se requiere es una vigilancia constante de los usuarios de Internet, una actitud escéptica como costumbre, como hábito permanente, porque todo el tiempo nos vamos a encontrar en Internet versiones muy variadas, vamos a encontrar noticias falsas, vamos a encontrar informaciones no verificadas. Hay, por un lado, instituciones de la sociedad, por ejemplo, de manera muy importante los medios de comunicación, que pueden contribuir a esclarecer qué es cierto y qué no. Pero es muy importante también que los usuarios aprendamos una y otra vez y que se les enseñen a los niños en las escuelas y que se repita todo el tiempo que hay que tener mucha precaución con los contenidos en línea porque nos pueden inducir a errores sobre una gran cantidad de cosas. Es muy importante también que las mismas redes sean responsables y que, igual que lo están comenzando a hacer, atajen cuando puedan constatar que de eso se trata la circulación de mensajes falsos. Si alguien dice en un foro de Facebook que la Tierra es plana, pues eso se puede quedar con sus locuras y no le hace daño a nadie. Si alguien, en cambio, en Facebook anuncia que está vendiendo vacunas contra el COVID y esto es falso, ahí está haciendo daño. O la circulación de supuestos remedios. Menciono ese ejemplo porque es muy actual y muy vigente. Por un lado, las redes sociodigitales tienen el deber de impedir que circulen mensajes cuando así se les señala, pero se pueden equivocar y aquí es muy importante que tengan espacios, como usted decía hace un momento, de autorregulación que no dependan solo de ellos. Facebook, por ejemplo, hace unos cuantos meses empezó a ensayar una fórmula que está a prueba todavía, que consiste en la creación de un consejo internacional de 20 especialistas muy destacados, periodistas importantísimos, expertos en derecho a la información, abogados independientes, que revisan casos planteados por el propio Facebook o por los usuarios de esta red cuando hay resoluciones delicadas. Y este consejo ya empezó a emitir algunas de sus resoluciones hace un par de semanas. Pronto decidirá, por ejemplo, qué opina sobre el veto a la red, a la cuenta del presidente Donald Trump. Estos son apenas algunos intentos. Siempre las redes, puesto que son una suerte, así las he definido hace tiempo, de colección de espejos de la humanidad, van a reflejar los contraluces que hay en la vida fuera de línea. Y si en la vida fuera de línea hay delitos, habrá delitos en las redes. Si hay ciencia y contenidos benéficos, también los habrá.
en la red de redes. Es muy importante reconocer este carácter que tienen las redes para replicar lo que hay fuera de línea, para entonces recordar, puesto que la humanidad es contradictoria y llena de conductas de toda índole, de todo eso vamos a encontrar siempre en la red de redes. ¿Podríamos tener un peligro con esta sobreregulación en las redes sociales en nuestro país, ya que pudiera tomarse desde esta perspectiva para censura al final del día? Si es que, como lo menciona en el órgano del IFETEL, que hoy quieren desaparecerlo y que ya no sea autónomo, y que pudiera decidir qué sí y qué no el día de mañana. Es decir, ¿podría ser peligroso desde esta perspectiva? Si es que se aprobara esa propuesta del senador Monreal y si es que las redes digitales, que no están asentadas en México, son transnacionales, tienen un domicilio legal en Estados Unidos, sus servidores, donde están alojados nuestros datos, se encuentran en distintos lugares del mundo. Si al caso Facebook decidiera ponerse bajo la jurisdicción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en caso de que al IFT le dieran esa onerosa tarea, el IFT se podría equivocar, tendría que crear una infraestructura nueva, tendría que contratar especialistas para monitorear las redes. Veo muy remota que esta propuesta pueda funcionar y sí, en cambio, creo que es muy saludable atender a la discusión internacional. En la Unión Europea hay un debate muy provechoso, ya no sobre cómo lograr que los estados controlen en las redes, porque es imposible, pero sí cómo lograr que las sociedades tengan más confianza en lo que circula en las redes. Hay mucho por discutir y por aprender, siempre y cuando nos apartemos de intentos para bloquear contenidos en línea. Creo que este es un principio importante. Claro, que es lo peligroso, ¿no? Porque si nos vamos a la parte radical y lo que no queremos, justamente que hemos visto en temas internacionales, pues podría suceder, ¿no? Bien, como mencionaba, en China, hoy en día, pues prácticamente las redes no son libres. Hoy ya no existen redes como Facebook, como Instagram. Prácticamente es una sola red que es WeChat y que está controlada por el gobierno, lo cual es lo peligroso que podríamos ver, ¿no? Sé que estamos viendo una posición un poco radical desde esta perspectiva, pero son alcances que algunos gobiernos, pues a lo mejor llegaron hasta esos límites y que al final del día aquí a veces se nos prenden un poquito las alertas, las alarmas, porque no queremos que eso suceda, ¿no? Creo que hay alternativas, como bien lo menciona, para llegar a un buen punto de referencia y tener esa libertad de expresión, que es lo que más nos interesa, ¿no? Hoy nuestra vida es más digital, no es igual que hace 10 años o 20. Hoy nuestra vida digital, y más hoy con temas de la pandemia, vivimos en este mundo que prácticamente compramos, tenemos entretenimiento, trabajamos, y es necesario tener esta libertad, ¿no, doctor? Bueno, tanto así que estamos conversando de manera muy abierta a través de una plataforma digital. Así es, pues le agradezco mucho sus comentarios y vamos a estar muy atentos a lo que usted obviamente sigue señalando en esta sociedad de la información, que es bien, bien importante. Me da mucho gusto saludarlo. Le agradezco mucho, hasta luego. Pues es bastante interesante, Adrián, todo lo que vimos con Raúl Trejo, todo este tema de la regulación, que al final del día parece ser que no podría prosperar. Al parecer no, la cuestión es, son muchas aristas que tienen que ver, no solamente es creer que porque la vas a regular aquí se tiene que hacer, no. Ellos creen que al final el Instituto Federal de Telecomunicaciones está para regular el espectro, no para regular a las empresas que corren a través de él. Entonces es algo, vamos a ponerlo así, como la quebrada, como el trate de la quebrada, sin ser experto. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a chocar con algo. Entonces eso es lo que deben de ver. Y como bien lo dijo Lara, o sea, él es experto en esos temas. Yo creo que todo lo que nos ha dicho, pues es algo muy cierto. Pues es un tema bastante relevante, Adrián, y que seguramente tendremos todavía mucho más en los siguientes meses. Pues vamos a un corte. No le cambie, por favor. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia.
Estamos de regreso en Mundo Tech. Y bueno, para nadie es una sorpresa que las fintechs se han convertido en una opción para el financiamiento tanto de pequeñas y medianas empresas, pero también para personas físicas. Y en esta ocasión nos acompaña Yannick Del Ponte. Él es el CEO de ID Finance. Y bueno, Yannick, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría, pues, que la gente que no entiende qué es la fintech, darle un panorama. ¿Qué es una fintech? Una fintech te dijera que es, y digo, no es nuevo, ¿no? Yo creo que el poner los servicios con la ventaja tecnológica, te dijera que desde el cajero automático, ¿no? Uh-huh. Al final del día, ¿no? Lo que sí hemos visto es obviamente la revolución, ¿no? Y hemos visto especializaciones en diferentes verticales, ¿no? Lo cual obviamente te hace un producto mucho más eficiente, ¿no? Obviamente la tecnología va de la mano que lo puedas tener, ¿no? Realmente cuando lo necesitas y cubrir esa necesidad. Entonces, es una de las ventajas. Fintech en particular se especializa en servicios financieros, ¿no? Uh-huh. Pero tienes Insurtech y tienes diferentes otras verticales, ¿no? Donde el uso de la tecnología eficienta, ¿no? Hace mucho más eficiente todos estos procesos que cubren demandas del consumidor en general, ¿no? En ese sentido, Yannick, algo muy importante es la parte del financiamiento que tiene que ver con las fintech, pero para poder obtener un crédito, pues ha habido toda una revolución en los últimos años. Hoy tenemos prácticamente servicios interconectados, tenemos varios temas en la nube, lo cual lo hace más sencillo. Para dar un ejemplo, antes si pedías a lo mejor un crédito de alguna u otra manera, podían tardarse, no sé, días, semanas, meses. Estamos hablando, ¿qué te gusta? Hace 5 o 10 años, ¿no? Era verdaderamente increíble, ¿no? Y claro, estaba algo que se llama el buró de crédito. En ese sentido, la evolución ha sido bastante importante, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, obviamente, en la compañía? ¿Y cómo se da este cambio que es vertiginoso? Antes que tardabas meses, creo que hoy se puede tardar minutos, ¿no? Claro, mira, el uso de la tecnología te permite validar el simple documento. Ya no necesitas a la persona como antiguamente se hacía, ¿no? Donde ibas a la sucursal, te conocían en persona, revisaban tus documentos, ¿no? El uso de la tecnología obviamente ha minimizado ese proceso, lo ha eficientado, por un lado. Por el otro lado, te dijera que obviamente atomizas el riesgo, ¿no? Los que hacemos este tipo de negocios obviamente vamos al volumen, ¿no? Entonces nuestra capacidad de atención al cliente es ostensiblemente mayor, ¿no? Que cualquier modelo de negocio bancario o de una SOFOM en sucursales, ¿no? Porque ahí limitas obviamente toda esa capacidad de trabajo que tienes, ¿no? Y dependes mucho de, obviamente, el cliente que está entrando, ¿no? De manera digital, eso se exponencia y obviamente tenemos la capacidad de poder atender a más clientes en el menor tiempo posible, ¿no? Una de las ventajas de las fintech es también pueden atraer a clientes no bancarizados. ¿Ustedes cómo están viendo que este tipo de gente se está acercando a este tipo de instituciones como ustedes? Yo creo que el efecto fintech, ¿no? Si bien está ahorita en pleno desarrollo, le ha permitido precisamente a ese sector, ¿no? Tener ese acceso que de alguna manera o le daba miedo o le daba desconfianza, ¿no? O no quería, ¿no? El hecho de ser fintech y estar en línea le facilita ese mensaje a ese consumidor, ¿no? Donde ponemos nuestros servicios de una manera sencilla, clara, transparente, ¿no? Rápida, y es finalmente también una parte que este consumidor estaba buscando, ¿no? Claro. Tenía como cierto miedo a acercarse a una institución bancaria, ¿no? O más formal, ¿no? Tenía como ese miedito. Entonces, el hecho de ser fintech, ¿no? Te abre también esa ventana, ¿no? Y abre obviamente esta oportunidad para que esta gente pueda ingresar al sistema y pueda tener sus demandas en servicios financieros cubiertas, ¿no? Oye, Yannick, ¿y ustedes cómo ayudan en todo este sector, en la parte de las fintech? Ustedes como ID Finance, pues hacen un trabajo importantísimo para poder hacerlo todo, pues prácticamente de manera transparente, ¿no? Pues mira, te dijera que mucho está basado en la atención al cliente que hacemos. Sí tenemos todo un equipo de trabajo que está en línea con el cliente. Y dos es obviamente nuestros procesos. La tecnología que ofrecemos nosotros, ¿no? Tiene que reflejarse en el proceso del cliente. Entonces nuestros procesos son prácticamente de 5 pasos. Recopilamos la información esencial del cliente y obviamente al ser fintech obviamente entiendes que atrás están corriendo muchos procesos, ¿no? Para entender que efectivamente Leonardo es Leonardo, ¿no? Me está pidiendo esto y le puedo proveer el servicio, ¿no? Entonces ese es un poquito lo que te explicaba de atomizar el riesgo, ¿no? Y poder atender a mucha más gente. Dentro de la característica de nuestro producto,
tenemos un diferencial que es que el cliente puede extender su fecha de pago, ¿no? Si el cliente le llega la fecha de pago y por cualquier razón no puede cumplir con el pago, no está completo, por una pequeña comisión, puede extender, lo cual le permite seguir teniendo un historial crediticio bueno, ¿no? Se congela el crédito y volvemos a ver a este cliente al término del segundo plazo. Y puede extender indefinidamente. Okay. ¿No? Gracias, Yannick Del Ponte. Pues te agradecemos el tiempo, se nos ha acabado. Yannick Del Ponte Bonilla, el CEO de IDC Finance. Y bueno, vamos aquí a la siguiente cápsula con nuestros amigos de IDC. No le cambie. Esto es Mundo Tech. Como todos los años en IDC, tenemos una perspectiva de cómo se ve este 2021 para el mercado de tecnologías de información y comunicaciones. En este sentido, ¿qué es lo que estamos esperando? Bueno, yo quisiera poner el 2021 en una frase, y esto es una vuelta al crecimiento, pero no a la normalidad. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, por un lado, una aceleración de las tendencias tecnológicas que ya veíamos. ¿Cuáles son estas? Todo como un servicio, incluyendo el cómputo en la nube. Vamos a ver también tendencias en cuanto a todo lo que tenga que ver con reforzar la ciberseguridad, que eran cuestiones que ya veíamos antes de la pandemia y que la pandemia pues viene a acelerar, ¿no? Y tendencias tecnológicas nuevas, como cuáles, bueno, el trabajo o los modelos de trabajo híbridos, esos modelos en los cuales puedo estar o no indistintivamente trabajando en el hogar, en cualquier lugar prácticamente o en la oficina, ¿no? El trabajo deja de ser un lugar y se convierte en una actividad. Y derivado de estas tendencias vamos a ver un crecimiento de los mercados TIC de cerca del 11%. Esto pues es algo positivo y bien impulsado, sobre todo por esta deuda tecnológica que venimos arrastrando desde 2019, cuando se nos vino esta complejidad o este entorno un poquito de, pues no quiero decir incertidumbre, pero sí dudas, ¿no? De ver cómo iba a ser esta nueva administración, lo que sucede prácticamente todos los sexenios. Y luego se nos vino la pandemia, entonces hay una gran deuda tecnológica que ya no puede esperar y que en 2021 pues definitivamente se va a resarcir. Y por otro lado, pues estas tendencias tecnológicas nuevas que ya mencioné, sobre todo el trabajo híbrido, los modelos de trabajo híbrido, y que va a mover a toda la industria en general para poder cubrir estas necesidades, ¿no? Por mi parte es todo, y bueno, pues seguimos adelante, ¿no? Gracias. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. De regreso aquí en Mundo Tech, y qué mejor que hablar un poco de las comunicaciones unificadas, Adrián. Al final del día, como bien sabíamos, antes tener equipos, un conmutador era bastante oneroso, era para las grandes compañías, tenía muchos beneficios, pero al final del día las pymes quedaban un poco rezagadas. Pero bueno, para eso tenemos justamente a un experto. Él es David Modiano, es el director general aquí en México de Net2Phone. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este foro. Oye, pues cuéntanos un poco esta evolución de la tecnología, de la parte de la comunicación que tienen las compañías dentro. Pues ha sido toda una evolución. Llegó pues prácticamente la innovación y esto ha cambiado y también ha democratizado que esto pueda ayudar mucho, ¿no? Pero cuéntanos un poco de un contexto que tenemos. Mira, hace muchos años era muy difícil, como bien comentaste, para las compañías tener un sistema robusto de comunicaciones. Anteriormente tenían que invertir fuertes cantidades de dinero en infraestructura. Hoy, con este tipo de soluciones, te permiten que en un esquema 100% OPEX, donde no haya un peso de inversión en infraestructura, puedas tener tecnología de última generación. Y más con todo este tema de comunicaciones unificadas, cuando empieza la pandemia, que empresas se tienen que ir a trabajar desde casa, tienen que mandar sí o sí a toda su gente a trabajar desde casa. Definitivamente este tipo de soluciones permiten todo el tema del teletrabajo, de home office, que puedas llevar tu oficina remota a donde quiera que te encuentres. Estás en tu casa, estás en tu oficina, estás en un café, puedes tener la posibilidad de trabajar y darle continuidad sobre todo al negocio, ¿no?
Oye, David, uno de los primeros, si no tengo mala memoria, de los primeros escarceos o implementaciones que vimos de este tipo de comunicaciones unificadas fueron los softphones que se les ponían a los call centers. ¿Cómo ha ido evolucionando todo esto hasta la actualidad? Pues hoy en realidad, y qué buena pregunta, porque justamente anteriormente ponían un conmutador físico, ¿no? Un conmutador analógico y la telefonía era análoga. Hoy en día cambia completamente eso. Hoy podemos tener la posibilidad, como bien comentaba, de tener tu oficina remota a través de un softphone, en tu computadora, en tu celular, y no necesariamente tener un equipamiento, tener un equipo físico para poder contestar una llamada, ¿no? Hoy te permite esa facilidad, ese tipo de soluciones. Oye, y al final del día cuéntanos un poco más, porque uno cuando dice, llevo mi oficina a mi casa, uno dice, ok, pues llevas tu computadora, te siguen llegando tus correos y párale de contar, pero no, es decir, tienes desde tu extensión, tienes toda la conectividad con tus compañeros para poder, pues, 2 teclas y prácticamente ya estás como si lo tuvieras a un lado. Es decir, ¿cuáles son todos esos beneficios que brindan un servicio pues ya de comunicaciones unificadas, pues ya en la nube o digital? Mira, algo importante es el tema de la productividad. Y hay estudios inclusive que dicen cómo las personas trabajando remotamente pueden ser aún más productivas y más comprometidas. Las horas de traslado de casa a oficina eran inclusive de 2-3 horas para muchos de los empleados, pero no es cuestión nada más de los empleados, es cuestión de las organizaciones que le demos a los empleados las herramientas necesarias para que puedan realizar su trabajo. Como bien comentaste, se llevan su computadora, revisan su correo, pero no es nada más eso. Es tener una comunicación global, no nada más con la gente interna de la organización, sino hacia afuera. Muchas ocasiones el poder... tenemos un cliente, por ejemplo, que nos decía, oye David, llevo 1 año trabajando de forma remota y yo tengo mi conmutador físico en mi oficina. Yo regresé a mi oficina y veo que me entraban muchas llamadas. ¿Cómo funciona? Pues yo perdí muchísimas llamadas, muchísimas ventas, muchísimos clientes y me doy cuenta que ahora que implementé una solución en la nube de comunicaciones unificadas, no pierdo un solo cliente. Ok. Oye, y precisamente ahí, ese es un costo. Es un costo pues que no se tiene durante pues, la idea hasta que lo tienes, ¿no? Pero una empresa, una pequeña y mediana empresa, que son las que realmente están empezando a migrar hacia ese tipo de soluciones y viendo los beneficios, ¿cuál es la inversión que debe de hacer? ¿Por qué? Porque pues, a fin de cuentas puede hacerlo a través de un software as a service, o mencionabas también, pues es un tipo de OPEX, ¿no? Es que es justo lo que comenté, o sea, no hay una inversión. Okay. Hoy una pyme, una microempresa, hasta un corporativo de miles de usuarios puede tener este tipo de tecnologías y no necesariamente porque es una tecnología avanzada es más costoso. Okay. Entonces aquí el modelo es en un esquema de renta mensual por usuario, por licencia, pero también te incluye ya todo el tema de telefonía ilimitada a más de 25 países. Entonces ya no te tienes que preocupar por voy a pagar la licencia y adicional voy a pagar el tráfico que consumo. No, ya viene todo un paquete incluido, as a service, como tú bien lo comentaste. Oye, y por ejemplo, desde esa perspectiva, hoy con lo que están trabajando, se nos vino la pandemia, hay quien hizo su trabajo, hay quien tiene la infraestructura y puedes a lo mejor hacerlo de manera transparente y rápido. Pero aquellos que a lo mejor una pyme que no haya tenido como esta parte de subirse a la nube, ¿qué tan sencillo es para ustedes, para una compañía que son líderes, que son consultores, el que puedan llevar a buen puerto en estos momentos y hacer esta transformación digital, al menos en la parte de comunicaciones? Mira, aquí todos los usuarios, por lo menos en una organización, tienen un internet en su casa. Cualquier internet, la marca que sea. La telefonía en la nube, obviamente, siempre va a depender de internet. Teniendo una conexión a internet, ya sea mediante tu red de datos de tu compañía celular o teniendo a tu proveedor de internet desde tu casa, puede funcionar este tipo de sistemas, ¿no? Entonces hoy es muy fácil y muy accesible para cualquier tipo de usuario, para cualquier tipo de empresa, poder tener un sistema de comunicaciones unificadas. Increíble, pues te agradecemos mucho, se nos acaba el tiempo, fuimos súper rápido, pero bueno, al final
final del día hay opciones ahí en Neptufone que seguramente tienen todo este trabajo, todo este desarrollo para hacer que tu compañía pues tenga toda esta productividad que es bien importante más en estos momentos. Muchas gracias, David. Gracias a ustedes y nada más agradecer al público, a todos los presentes, y no se pierdan la oportunidad de probar Net2Phone, una compañía global, la cual cotiza en la Bolsa de Nueva York. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Adrián, pues vamos a este full track, vamos a este video con la gente de Dell que nos van a hablar justamente sobre esta evolución y opciones que tenemos en el home office o la nueva forma de hacer trabajo. Para el 2021 y para los próximos años, la verdad vamos a seguir viendo cómo evoluciona esta forma en la cual trabajamos, en la forma que colaboramos. Temas muy importantes que ya se están dando, por ejemplo, ya hay muchas compañías que van a establecer como un perfil permanente para ciertos de sus empleados el trabajo remoto, ¿no? Entonces, el trabajo remoto en muchos de los casos va a estar aquí para quedarse para ciertos perfiles de trabajo. También se está reconsiderando cómo se establecen estas áreas de trabajo en las oficinas, ¿no? Donde quizás había un área dedicada a ese empleado, ahora vamos a tener un área flexible de trabajo donde esa área de trabajo puede ser utilizada por más de un empleado, dependiendo de cuál sea su horario de trabajo, o quizás serían áreas donde el primero que llega a esa área de trabajo va a utilizar esa área de trabajo y sus recursos, ¿verdad? También el tema de colaboración entre el individuo que está de forma remota y el individuo que va a estar físicamente en esa oficina, en ese lugar de trabajo, va a ser un tema que vamos a ver en creciente, ¿no? Cómo vamos a colaborar, cómo vamos a interactuar entre generar ideas, poder tomar esa retroalimentación y llevar a cabo estos proyectos del día a día, ¿verdad? Otros temas que vamos a ver dentro de cómo se va a ir evolucionando en el 2021 también va a ser la forma en que vamos a ver tecnologías como la inteligencia artificial, ¿verdad? Donde vamos a ver ese aprendizaje automático que va a transformar mucho la forma en que funcionan las computadoras y los periféricos, ¿no? Donde vamos a ver ese tema de colaboración, ¿no? Conectado a lo que mencioné anteriormente, vamos a ver más el uso de pantallas táctiles para tomar ese beneficio, esa experiencia donde hacemos anotaciones. Vamos a ver temas relacionados a cómo esos dispositivos van a poder habilitar de forma muy sencilla esa colaboración, ¿no? Yo aprieto un botón en una consola y automáticamente voy a entrar a una sala de reunión virtual sin tener que hacer mayores procesos. Voy a poder con mis dispositivos detectar donde encuentro una sala de reunión virtual y de nuevo conectarme a esta sesión de colaboración de forma muy sencilla y de pocos pasos. Entre otros tipos de ejemplos, ya tenemos muy común el tema del reconocimiento biométrico al poder iniciar sesión en nuestros dispositivos. Ahora se está expandiendo desde las máquinas portátiles hasta equipos como monitores con capacidades de videoconferencia. Estos son algunos de esos cambios que esperamos ver en el 2021 y próximos años. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Estamos de regreso aquí en Mundo Tech y adivinen a quién tenemos aquí invitado. Tenemos a Salvador Martí, Wikichava.
y vamos a hablar, Wiki Campos, un poco sobre este tema que vimos un estudio de CIU sobre el amor en tiempos del COVID, Wiki, y vamos a ver primero este video, pero antes, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues sí, no solamente conocer un tema por COVID, sino por la digitalización del amor. Exactamente. Suena fuerte. Totalmente, pues vamos a ver este video y ahorita regresamos. Fíjate qué interesante que de un año a otro, medido el calendario de San Valentín del año pasado a este San Valentín, el ligue creció en línea, creció 32%. Suena mucho, pero si pensamos que en este año pandémico nos hemos traído a la casa el 100% de las escuelas, 81% de las oficinas en algún momento, buena parte de nuestro e-commerce y m-commerce, 32% del home romancing o e-romancing parece que ya no es tanto. ¿Qué prevemos? Que si ahora subió de 44% que decían sí he ligado en línea, 59%, para el próximo año se vaya a 70%, 69.4% es nuestra previsión. ¿Cuáles son las plataformas favoritas? Tinder, por supuesto, con 48%, Bumble con 29%, Grindr, Badoo y Happen con 6%, 9% y 8% respectivamente. Pero no descartemos medios tradicionales. WhatsApp lo ha usado 35% de los respondentes para ligar, Facebook 25% e Instagram 17%. Finalmente, otro dato que me llamó mucho la atención es que la mayoría de la gente busca una relación formal. 39, casi 40% busca una relación formal y luego 33% de la gente dijo que ha cancelado sus plataformas de ligue. Pareciera que 40 lo buscan, lo encuentran y la desactivan y dicen ya no la necesito para nada más. Finalmente, igual que en la vida física, verbo mata carita. ¿Qué es lo que más les gusta a los internautas? Afinidad en intereses. 48% fue la respuesta más frecuente. Dicen, quiero entenderme, quiero ser afín. Apariencia física, el 38%, finalmente sí, el cuerpo cuenta, la cara cuenta, y 14% que tenga un buen trabajo y un buen salario. Son solo unas pistas de cómo se está ligando en este año del e-romancing, home romancing. ¿Cómo lo viste, Wiki? Al final del día, el amor en tiempos del COVID es totalmente una sociedad distinta, ¿no? La pandemia aceleró muchos temas, pero la forma en que se está dando ligue, en la que nos estamos relacionando, digo, independientemente de la pandemia, es algo que veíamos con un crecimiento impresionante desde hace, que te gusta, 3 o 4 años, bien lo mencionaba Piedras en su estudio. ¿Cómo ves al final del día este desarrollo, esta nueva manera también de relacionarnos y mantener a nuestras parejas? Yo creo que el mejor análisis que podemos hacer primero es celebrar la existencia de estas plataformas digitales para seguir manteniendo esta relación en un momento en el que más lo necesitamos. En un momento en que nos dicen prácticamente no toques, no hagas, no nada. Las plataformas, entre que algunas han destruido relaciones, otras han salvado también relaciones. Entonces yo creo que ahí es donde podemos echar ojo y lupa sobre cómo la gente, por ejemplo, ya está aceptando que ligó por internet, porque antes como que daba pena. ¿No? Antes daba pena. Sí, sí, sí. Yo creo que ese es el punto. ¿Por qué? Porque antes la gente, y mencionaste otro punto, destruía relaciones. ¿Por qué? Porque antes era muy seguro que si contaban que tenías una aplicación como la mencionadas, Tinder, Happen, ¿qué era otra? Grindr, Bumble. Pues son las que a final de cuentas, en alguna manera, han mantenido a la gente pues con contacto con alguien más, ¿no? Conociendo a alguien más fuera de su círculo. ¿Y cuál es tu círculo ahorita? Pues imagínate, los que son solteros y pues no tienen manera de salir, pues ¿qué es lo que están haciendo? Conociendo gente de esa manera. Ahora, ya no creo que tampoco esté provocando que la gente pues acabar con matrimonios, porque al final de cuentas el encierro yo creo que es lo que más fácil que va a acabar con el matrimonio. No tanto el utilizar una aplicación, ¿no?
Sí, bueno, al final es dependiendo de cómo lo quieras utilizar. Si es que no hay tanta cercanía, el estudio también de CIU mostraba qué herramientas estaban utilizando también los diferentes solteros o parejas como para mantener este contacto. Y también recordemos que no todo se centra en las aplicaciones de ligue, porque muchas de las aplicaciones de redes sociales funcionan de igual manera para ligue. O sea, estamos hablando de que tanto Instagram como Facebook y WhatsApp siguen siendo una de las principales herramientas para ligue, adicionales a las que abiertamente son para establecer una relación. Totalmente, y al final del día es cómo nos vamos relacionando. Tú lo mencionas muy bien, ¿no? Al final del día vemos desde esta perspectiva que dices, bueno, con que tengas el teléfono tienes acceso a su WhatsApp y empieza ahí el ligue, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿quieres un café? Antes, no sé si se acuerdan, nosotros que estamos un poquito viejos, lo recordábamos a lo mejor en los 80, que pedíamos un teléfono, esperábamos que nos contestara esa persona, hola, ¿cómo estás? Etcétera. Hoy todo eso cambia, ¿no? Hoy empezamos con aplicaciones de mensajería como lo veíamos en el estudio y de ahí pues ya puede ser Instagram, como bien lo mencionas, puede ser Facebook. Es decir, es la manera en que ahora nos estamos relacionando que es muy natural. Como bien lo decías también, la parte de que antes tener un Tinder, si lo instalabas era como, uy, es horrible, esas son aplicaciones como que no muy decentes o estás desesperado. Y hoy es lo normal y es la manera en que nos estamos cambiando la manera en que vivimos. Y así lo vemos como estamos consumiendo música, como estamos haciendo trabajo. Es natural y esto va creciendo, ¿no? También. Va creciendo, van generándose nuevas formas en que podemos establecer estas relaciones o este cortejo, porque muchos centran una crítica bastante bien fundada sobre cómo se han perdido esta forma de ligar cuando antes se hacía de manera presencial. Y lo único que está ocurriendo es que se está transformando como todo se ha transformado también, de tal manera que ahora pues la gente empieza a dar ciertos likes o por el hecho de que en plataformas como Tinder puedes hacer un giro hacia la derecha o hacia la izquierda, ya puedes hablar del interés que tienes, puede ser un poco más efímero, pero no olvidemos lo que decía también Piedras en estos datos, donde cerca del 37% me parece son aquellos que están buscando una relación estable. Así es. En contraste con este 27% también que está buscando algo nada más casual, pasarla bien. Sí, y que desgraciadamente en tiempos de la pandemia pues ya no puede ser tan casual porque pues bueno, el contacto físico disminuye. Por eso... Mira, yo he sabido de varios que han roto esa barrera porque después de un año ya dicen que cualquier cosa se vale. Oye, don Wiki, pero a mí aquí hay una cosa que me llama la atención y también mencionaba Aramis, pues de tener Tinder y de repente verlo ya en los teléfonos de los solteros, pues ya pasó de ser... podría ser algo de alguien que pues era incapaz de tener una relación, incapaz de hacerlo físicamente, de que capaz del amigo que iba al bar y no pescaba nada, y que ahora puede ser hasta, pues, no sé, utilizando cualquier red social de ligue, puede ser un Don Juan, ¿no? Sí, pero eso también se establece porque gracias a las redes sociales podemos establecer, independientemente de ligue, conexiones con personas que tienen intereses similares a los nuestros. Entonces, de tal manera que si yo vivía en un pueblito en la sierra y yo era fan de Star Wars, ahora puedo tener una comunicación o un vínculo o un enlace con alguien que sea también fanático de Star Wars, por ejemplo, en alguna otra parte de México o del mundo. De tal manera que ahora las posibilidades son todavía mayores. Por eso no se sientan mal si Tinder pareciera ser una red social donde es a la derecha o a la izquierda. No se queda ahí. Se queda en que ahora sí tienes por primera vez un acceso un poco más democrático al amor, cosa que antes se limitaba al espacio físico donde estabas. Okay. Totalmente, Wiki. Pues me encantó, se nos fue el tiempo súper rápido. Esperamos tenerte más tiempo por acá en Mundo Tech, que vengas por acá y que nos cuentes toda esta expertise que llevas obviamente trabajando en mucho tiempo. No, yo feliz de poder estar aquí a hacer este tipo de análisis en materia de tecnología y de cultura digital. Increíble. Pues se nos acabó el programa. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Por favor, denle suscribir allí en el canal de YouTube de Mundo Ejecutivo TV. Se nos acaba. Por ahí, si quieren ver también este análisis de eSports que tenemos cada semana, esta vez estará en nuestras plataformas digitales. Por favor, véanlo en nuestras plataformas digitales. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Mundo Ejecutivo presentó